Sin más, damos comienzo a esta jornada de una manera muy especial. Iniciamos nuestro programa con el homenaje a quien tuviera y tiene hoy una relevante labor en el desarrollo de las capacidades aeroespaciales nacionales, ya sea desde la acción personal como miembro del Servicio Exterior de la Nación o como miembro del organismo rector de la Actividad Espacial Civil Nacional, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, o desde el ámbito industrial mixto entre lo público y lo privado como director de empresa. Nos referimos al ministro Félix Menicoche, aquí presente, cuyo currículum no refleja la plenitud de su tarea, pero es imposible obviarlo en este momento. Por ello, vamos a hacer un pequeño resumen de ello desde las palabras de su amiga. Mercedes, por favor, te pedimos que pases para expresar un poquito de la historia de Félix, por favor. Hoy nos reunimos para homenajear a un hombre que representó a nuestro país, la Argentina, con honores durante muchos años ante la COPOS en Naciones Unidas, Félix Menicoche. Su capacidad surge con solo echar un vistazo a su currículum: diplomático de carrera, con máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de París I, en la Sorbona. Desempeñó cargos de gran importancia por haber participado en la creación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, sucesora de la querida NIE, en la Embajada de Francia, representante argentino ante la ESA y la Agencia Espacial Francesa, la CNES, en la organización de la segunda reunión de días espaciales euro-latinoamericanos que convocó la ESA y la CONAE en 1994, brillante secretario general de la CONAE, en cuyo carácter brindó ayuda inestimable para que la Relaca Espacio pudiera concretar su acta compromiso en marzo del 2017. También es presidente del directorio de BENC, Sociedad Anónima, y de actuación destacada en instituciones académicas vinculadas al derecho internacional. ¡Qué currículum! Sin embargo, estas menciones no son tan importantes como destacar su bonomía, firmeza de convicciones, humildad, lealtad y una cordialidad que jamás pierde, no importa la complicación que se presente. No he de tocar el momento en que demostró además su patriotismo sin belicosidad, sino con amable habilidad inteligente. Estos, para mí, son los valores más importantes, pues dependen de la voluntad. La inteligencia, vigor, salud o belleza nos han sido dados eventualmente sin que hayamos hecho nada para recibirlos. Pero aquellas virtudes que dependen del modo en que ejercemos nuestra libertad son las que debemos valorar sobre ninguna otra. Si digo que Félix es una buena persona, parece poco, pero es el mejor título que puede llevarse, más aún en los tiempos que corren. Ser leal, generoso, humilde y buen amigo, creo que lo definen en su esencia humana. Por estas razones, y porque nuestra secretaria internacional de la Relaca Espacio, María de las Victorias Coque Esquivel, tuvo la idea que hoy concretamos, te decimos: Félix, sabemos que contamos contigo, siempre te valoramos. Quiero hacer una pequeña mención en este punto de la razón por la cual nos encontramos hoy aquí. Recién lo comentaba con el ministro Menicoche. La Relaca fue el primer espacio que tuvo la Escuela Superior de Guerra Aérea para proyectarse dentro del ámbito académico internacional a través de la reunión del año 2017. Yo era secretario académico en ese momento, el señor Comodoro Rojo, director de la Escuela Superior de Guerra Aérea. Con eso es la primera parte de la causa por la cual estamos aquí hoy, el agradecimiento a Relaca de esta apertura.
y la posibilidad de insertarnos en un mundo universitario que para nosotros a ese momento era prácticamente desconocido. Y prácticamente también con el ministro Menicoche, nuestra nueva relación con CONAES, la apertura que tuvo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales para que tuviéramos la posibilidad de visitarlo, de interrelacionarnos, de llegar al conocimiento de las actividades propias del ámbito civil del desarrollo espacial argentino. Y estas dos cosas conjugan el espacio con el cual nos encontramos hoy reunidos para homenajearlo. La realidad es que a quien hoy vamos a reconocer como un baluarte de la actividad espacial y nacional, generalmente se lo exalta desde su dimensión profesional, pero sin duda es desde la dimensión humana donde mejor se reflejan sus cualidades. A través de una serie de imágenes y videos tendremos la posibilidad de mostrar esta dimensión. Por favor. Muy buenas tardes, les habla Raúl Joya, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia. Una felicitación a todos los que están hoy reunidos en estas jornadas internacionales trabajando los desafíos que trae el ámbito espacial. Desde hace muchos años conocemos la labor del señor Félix Menicoche, quien a través de diferentes trabajos y encuentros podemos decir que nos ha dejado un buen ejemplo y grandes resultados, como el que pudimos obtener en la reunión de la Academia Astronáutica Internacional en Bogotá y también en una reunión en Puebla, México, después de trabajar diferentes aspectos de las reuniones latinoamericanas del espacio. Felicitaciones a Menicoche por su trabajo, por lo que ha hecho por Argentina desde la CONAE y lógicamente recordarle a sus familiares y amigos que tenemos a una gran persona trabajando por este ámbito de la conquista del espacio. Colombia ha tenido un gran ejemplo al tener esos satélites y nosotros tenemos que hacer esa tarea. Ojalá que Colombia próximamente, si generamos nuestra Agencia Espacial del Espacio, lo logremos. Desde RELACA pues estamos trabajando académicamente el tema, estamos participando en los concursos de Derecho del Espacio y las próximas rondas latinoamericanas que se llevarán a cabo, esperamos participar. Un gran saludo a todos los asistentes nuevamente y esperamos vernos. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda Fermín Romero Vázquez desde México. Tengo el placer de compartir con ustedes estas palabras en el homenaje que tendrá nuestro gran y excelente amigo, el ministro plenipotenciario Félix Menicoche, a quien yo en lo personal he tenido el placer de conocer desde aproximadamente 2010 y con quien he tenido el gran placer de compartir grandes anécdotas de trabajar juntos en el ámbito espacial, tanto nacional en Argentina como internacional, a través de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre, mejor conocida como la COPUOS. No me queda la menor duda de que el ministro Félix Menicoche es un destacado y distinguido diplomático argentino, quien ha hecho mucho por el ámbito espacial nacional e internacional. Tuve el placer en alguna ocasión de estar en Buenos Aires en alguna de las múltiples conferencias que organiza Naciones Unidas en el tema económico en esa ocasión, participando como ponente y por supuesto compartiendo con Félix también nuestro conocimiento, nuestra experiencia en el tema o en el ámbito espacial, y por esa razón creo que Félix recibe este merecido reconocimiento a manera de homenaje. En lo personal les puedo comentar que él siempre fue muy proactivo, tanto como presidente de la Subcomisión de Asuntos Científicos
y técnicos de la COPUOS, como a través de los grupos de trabajo en Naciones Unidas, en los cuales pues se trabajan los diversos temas que tienen que ver con la agenda de la reunión de cada año de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. Uno de ellos, en lo personal, en el que yo trabajé mucho, fue en el de sostenibilidad a largo plazo, y con que por supuesto compartimos puntos de vista, nos apoyamos mutuamente en la forma de analizar y ver este trabajo a largo plazo de las Naciones Unidas para que las actividades de la especie humana tengan sostenibilidad a largo plazo. Y pues definitivamente creo que mi amigo Félix es un personaje que ha sumado mucho para el desarrollo de la agenda espacial en Argentina, y por supuesto también ha abonado el terreno a nivel internacional con su capacidad, con su experiencia, con la cual nos ha dado mucho a través de su experiencia, sus conocimientos, y por lo tanto yo creo que pues, esta es una excelente ocasión, una gran oportunidad en la que se reconozca su labor, su trabajo profesional. Él es un gran internacionalista, trabaja no solamente en la Red Latinoamericana del Espacio y del Caribe, sino en otras organizaciones apoyando, impulsando el tema espacial, y yo considero que Félix Menicotti es un personaje muy, muy importante en el ámbito espacial argentino, y yo creo que sus logros ahí, nacionalmente hablando e internacionales, son muy valiosos, como en su momento otros personajes argentinos lo han hecho. Él ha logrado esto y creo que va a seguir logrando más a través del tiempo en estos asuntos, por lo cual pues me sumo a esta celebración que le están haciendo a él. Le mando desde aquí un abrazo a este gran amigo, a Félix, de verdad lo estimo mucho. Como lo dije, tuve el placer de convivir con él en diferentes ocasiones, particularmente en los trabajos de la COPUOS, en los grupos de trabajo, y en alguna ocasión en la propia Argentina. Entonces creo que este homenaje es muy merecido para él. Yo me sumo a todo este reconocimiento que se le hace a su trabajo, y pues no me queda más que felicitarlo nuevamente para que todo esto sea algo que resuene mucho por allá, porque él ha hecho mucho por el ámbito espacial en Argentina. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo soy el coronel de la Fuerza Aérea Paraguaya retirado, Guidovino Bielma Díaz, presidente de la Agencia Espacial del Paraguay. Estimado doctor Félix Menicotti, apreciado amigo, la Agencia Espacial del Paraguay, la ciudadanía del Paraguay, rinde homenaje a usted por su laboriosidad en el campo de la tecnología espacial. Fíjese que la expresión de ciencia y tecnología de la nación de Argentina es el reflejo importante de su labor. Usted hizo mucho por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina, hizo mucho por la Red Latinoamericana del Espacio. Su capacidad profesional demuestra que es posible ir superando etapas. Desde la República del Paraguay, de la Agencia Espacial del Paraguay, quienes componemos esta noble institución especializada en temas espaciales, saludo a usted cortésmente y le felicito por los logros y este homenaje que usted se merece, porque usted es una persona digna, demostró profesionalismo, demostró honestidad, demostró ética. Son virtudes que hacen que el resultado esté a la vista. La expresión de ciencia y tecnología de su país está en una posición relevante, demuestra una capacidad importante, y aquí en Paraguay, la Agencia Espacial del Paraguay agradece a usted su cooperación desde el inicio de las actividades de la Agencia Espacial del Paraguay. Usted fue el argentino que se puso a disposición de la Agencia Espacial del Paraguay para que nosotros también podamos ir aprendiendo para luego emprender. Gracias a usted, nosotros ya tenemos próximamente al primer magíster en instrumento satelital egresado del Centro Espacial de Córdoba, y como así también la firma del convenio que usted propuso, que usted vino a llegar al Paraguay,
y hemos firmado, eso está vigente. Entonces, están hechas las circunstancias para que en nombre de la Agencia Espacial del Paraguay yo le agradezca sinceramente su predisposición, señor Fermín Benicochi, y le deseo éxitos en sus nuevas funciones, pues la suerte ya lo tiene. Muchas gracias. Distinto Comodoro Don Ángel Rojo, director de la Escuela Superior de Guerra Aérea. Distinto Comodoro retirado Don Leonardo Salles, distinto ministro Menicochi. Señoras y señores, si algún día llegamos a descubrir vida en Marte, tal va a pasar por Argentina. Y eso también gracias en parte al ministro Menicochi. He sido testigo del buen labor de Félix en diversos foros internacionales en cuestiones espaciales al servicio de Argentina, como sea en la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de Naciones Unidas, COPOS, que Félix presidió, y en la Federación Internacional de Astronáutica. Pero de lo que voy a hablar es de su labor que ha contribuido en la buena relación entre Argentina y el espacio europeo, la Agencia Espacial Europea ESA. Un ejemplo de cómo la colaboración entre los estados es esencial para que el desarrollo técnico y científico en cuestión espacial ocurra. La relación de Félix con ESA ha empezado en su nombramiento en 1993 para la Embajada de Argentina en Francia, donde Félix actuó como representante de Argentina junto de ESA. Pero también en su condición de secretario general de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, Félix ha contribuido en la buena cooperación entre Argentina y ESA en cuestiones de espacio. En efecto, Félix ha estado involucrado en las negociaciones e implementación de los sucesivos pactos de cooperación entre Argentina y ESA y otros variados eventos promovidos por CONAE y ESA. De esta cooperación ha nacido a 1.200 kilómetros al oeste de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza, la instalación de la estación Deep Space Antena 3, la estación de seguimiento de satélites en Malargüe. Una pieza fundamental para que ESA tenga una cobertura en circunferencia de 360 grados en el universo, para sondas de espacio profundo, pero también un importante instrumento para el desarrollo de proyectos de investigación por los científicos de Argentina. Por Malargüe pasan los datos recorridos por la misión de exploración de ESA, pero también por misión de exploración conducida por otras entidades como la NASA o JAXA, lo que hace que Argentina llegue un importante papel en la misma. Ha sido con Rosetta, la misión que ha visto a un robot descender en la superficie de un cometa por primera vez, lo está haciendo con Bepi Colombo, con la cual vamos a acercar a Mercurio, y lo será, todo marchando bien, con ExoMars 2020, que irá a por signos de vida en Marte. Y eso también es posible gracias a Félix, que ha apoyado las negociaciones para la instalación de la antena de Malargüe. Por lo tanto, como he dicho, si llegamos a descubrir vida en Marte, a Argentina y a Félix se puede adjudicar una importante contribución para tal. Que el papel de Félix en el desarrollo de los temas de espacio de Argentina y su capacidad oficial de secretario general es sustancioso, lo sabemos. Pero no puedo olvidar también la involucración de Félix fuera de su capacidad de oficial en la divulgación de las cuestiones espaciales. En particular, Félix ha sido un gran apoyo en la creación de la red latinoamericana y del Caribe del espacio, Relaja Espacio, estimulada por el Centro Europeo de Derecho Espacial, ICESL, de que también soy parte, y que se presenta hoy como un polo esencial en la divulgación del espacio en América Latina. Félix es así un ejemplo de dedicación a la causa del espacio, muy allá de estricto cumplimiento del deber, y un ejemplo de que la cooperación entre estados, entre organizaciones, entre personas, nos permite llegar más allá. Y por fin, que también se debe celebrar, no puedo olvidar lo cordial
que siempre se ha mostrado Félix: su sabiduría, su generosidad y su interés. Félix, que continúes haciendo lo buenísimo trabajo que haces y aprovecha de este reconocimiento que es de lo más justo. Enhorabuena, Félix. Resulta para mí un verdadero honor poder participar, aunque sea de manera virtual, en este homenaje tan merecido a Félix Menicochi, porque su actividad como diplomático argentino a lo largo del mundo y sobre todo en la República Argentina también en temas relacionados con el espacio ultraterrestre ha sido sumamente importante. Pensemos que está en los comienzos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, del CONAE, y que también ha sido su secretario general. Pero a partir de este impulso nacional, Félix aborda actividades en campos tan importantes y de carácter internacional, en donde representa a la República Argentina en la Agencia Europea del Espacio, en Space 3, en la International Astronautical Federation, en la CNES francés, en la Conferencia de las Américas, por decir simplemente algunas de las enormes actividades y representaciones que Félix ha desarrollado a lo largo de su activa vida profesional. Pero es desde Relaca Espacio, la red latinoamericana y del Caribe de universidades e instituciones que trabajan e investigan sobre tecnología, política y derecho del espacio ultraterrestre, desde donde quiero manifestar nuestro apoyo y nuestro agradecimiento. Agradecimiento en particular por ser uno de los miembros activos del Centro Argentino de Relaca Espacio, el National Point of Contact, el punto nacional de contacto, que con tanto éxito y capacidad dirige María de las Mercedes Esquivel de Coca. Y también a partir de estos nódulos que son los National Point of Contacts, además del de Argentina, tenemos la representación del uruguayo, en donde actualmente se encuentra la directora internacional de Relaca Espacio, Marta Gallero. Tenemos a Colombia con Raúl Joya. Tenemos también en Colombia a Jairo Becerra. Tenemos en Paraguay a Eve Romero Talavera. Tenemos en Chile a Raimundo González Aninat. Y seguimos abriendo puntos nacionales de contacto en el marco de esta red tan interesante, tan importante y tan necesaria en el ámbito latinoamericano y del Caribe. Por tanto, para finalizar, como director internacional emérito de Relaca Espacio, quiero, Félix, darte un abrazo, aunque sea virtual, pero muy de corazón, muy sentido y con un enorme cariño. Muchas gracias. Y después de estos testimonios no nos queda nada más que pedirle por favor al señor ministro que se ponga de pie y recibirlo con un fuerte aplauso por parte de nosotros. Buenas tardes a todos. Yo soy el primer sorprendido por todo esto. Realmente no me cabe, el cuerpo no puede alojar toda la emoción que siento en este momento. Son amigos que han hablado y uno no deja de pensar en su vida, en que en poco tiempo, como tan rápido ha transcurrido todo. Yo quiero agradecerles. Para mí esto es inmerecido. Cuando Mercedes me habló del tema, pensé que dentro de la reunión íbamos a hacer una mención a la colaboración de cada uno. No pensé que iba a revestir este carácter, este homenaje que me cuesta asumir la palabra como tal. Solamente decirles que uno lo que ha hecho es colaborar con el espacio y soy yo el agradecido de
de haber aprendido tanto de la comunidad del espacio, de todos, de cada uno de su esfera, desde lo técnico, lo académico, lo político. A mí me han dado una noción de vida muy importante. Cuando comencé con los temas espaciales, comencé con mi primer acercamiento al derecho espacial, con los libros señeros de Aldo Coca, que es nuestro gran mentor de toda la actividad espacial, y que a él le debe Naciones Unidas y la humanidad toda el derecho espacial, en el sentido de que ha sido su gran pionero. Después, ya en Cancillería, comenzamos a ver que ya relacionado con los desarrollos que tenía Argentina en su momento, el derecho internacional no es tan igual como pensamos para todos, y tuvimos que verlo desde otro punto de vista, y me refiero a los comienzos de CONAE, reconocer primero toda la actividad espacial tan importante que tuvo la CNIE y todos los sectores involucrados con ella. Yo quiero ser justo y agradecer en su momento todo lo que nos transmitió el comodoro Miguel Guerrero, el brigadier Sánchez Peña, el brigadier Bosch, Álvarez, todos miembros de la Fuerza Aérea que han contribuido mucho al desarrollo espacial en Argentina. Y a su vez, bueno, agradecer también, por supuesto, al brigadier Moresi por esta nueva etapa que estamos desarrollando, y comentarles que la dedicación al espacio fue por circunstancias de política exterior, pero a partir de ahí encontré una comunidad de gente dedicada, entusiasmada y con ganas de que Argentina en el tema espacial juegue en primera. Y eso es lo que sentimos todos los que estamos aquí. Estamos para empujar la actividad espacial. Yo agradezco a mis jefes en CONAE, al doctor Sade primero, al doctor Baroto con toda su trayectoria, y en este momento a Raúl Kulicheski por su gran entusiasmo y todo el empuje que está dando a CONAE. Y quiero agradecerles a los compañeros de la Red LACA por este momento y decirles que, bueno, estamos empeñados todos en que Argentina siga continuando con el espacio, con este desarrollo que tiene, por una Argentina independiente tecnológicamente, integrada a la región con nuestros amigos, especialmente Paraguay, Uruguay, Colombia, que han dado, México, que han dado todas esas muestras de interés porque, en definitiva, podamos integrarnos en una agencia espacial regional y le mostremos al mundo que el espacio también es motor de integración. Gracias otra vez a todos. Como una forma de materializar estos agradecimientos, la Red LACA y la ESGA harán entrega al ministro Menicoche de un certificado especial por su historial. Este es un presente especial de Paraguay y lo está haciendo entrega ahora la doctora Eve Romero. Un presente particular será entregado por el ex profesor de la ESGA, el comodoro retirado Juan Jorge Ceruti, el doctor retirado, perdón. Es el libro Un cuarto de siglo del espacio ultraterrestre.
Por último, de manos de la señora Victoria Coca, recibirá el presente de Relaca Espacio. No. Está interesante. Intriga, ¿no? No, se recibe así mismo. Permiso. Sí. Despacito, antes que se nos pierda el efecto. Muchas gracias. En una época tuve pelo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, luego de este emotivo espacio, sin duda, daremos pie a la intervención de nuestros invitados del primer bloque, el que hemos dado en llamar Bases para el Desarrollo Espacial. Lo componen el señor Miguel Alejandro Sánchez Peña, de la Dirección de Asuntos Históricos de la Fuerza Aérea Argentina y miembro del Instituto Nacional Newberiano, y el brigadier mayor Alejandro Moresi por nuestra Casa de Estudios. También contamos para esta primera parte con un video elaborado por el ingeniero Pablo de León de la Universidad de Dakota del Norte, cuyo programa de desarrollo está asociado directamente con nada más y nada menos que la NASA. Invitamos a nuestros primeros participantes a pasar al escenario. Quiero aclarar que al finalizar el bloque está reservado un espacio de preguntas para nuestros invitados en el piso. Como moderador, lo que le voy a pedir es que, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano, así alguien de la escuela va a poder acercarse hacia ustedes. Y particularmente les pido que sean lo más sintéticos posible, de manera de facilitar la mayor cantidad de intervenciones en el piso durante el desarrollo de las preguntas. Muchas gracias. Inicia las ponencias el licenciado Sánchez Peña bajo el tema Historias Espaciales Argentinas. El licenciado Sánchez Peña, como decía, es miembro de la Dirección de Asuntos Históricos de Fuerza Aérea, es hijo de un prócer del desarrollo espacial argentino y nos honra con su presencia en este momento. Invitamos al señor licenciado a pasar al atril para poder dar pie a su ponencia. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, señores, señoras, civiles y militares. Bueno, esta primer ponencia mía la voy a hacer a través de dos videos, están en dos partes. Es sobre la experiencia en los años 60, la Fuerza Aérea, a través de, la Comisión de Investigaciones Espaciales y el Instituto de Investigaciones Espaciales, o sea, la NIE y el Instituto LIAE de Córdoba, desarrollaron una serie de cohetes, lanzamientos de cohetes, y de esos yo voy a hablar básicamente, en estos videos se va a mostrar, me parece que son más instructivos que yo darlo hablado, sobre el famoso Mono Juan, las experiencias biológicas. La NIE y el IAE, Instituto de Investigación Aeronáutica y Espacial, desarrollaron una tarea conjunta entre la parte médica, o sea, desarrollaron proyectos biológicos con ratas de laboratorio y después con un mono CAI que lo trajeron de Misiones. Y bueno, a través de eso hicieron todo un desarrollo biológico que, bueno, ahora voy a pasar el primer video para que después al final me puedan hacer las preguntas. Dale, el primer video.
Antes de que el ser humano fuera lanzado al espacio en un vuelo tripulado, otras especies de animales fueron utilizadas para investigar los efectos biológicos de estos viajes. Tal vez Laika sea la perra más famosa, ya que fue la primera de su especie en orbitar la Tierra en noviembre de 1957. Al menos una decena de perros y monos entraron en órbita antes de que lo hiciera un ser humano. Argentina fue pionera en materia de experiencias biológicas. En abril de 1967 se concibió el denominado Proyecto Bio, consistente en lanzar al espacio pequeños animales de laboratorio a recuperar, entre ellos ratas y un mono. Cada vez que se hizo un lanzamiento de un cohete, siempre había un grupo científico paralelo que aprovechaba las mediciones tomadas en el vuelo. Un grupo de gente que estaba ubicada en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica Espacial, consideró oportuno hacer mediciones con seres vivos durante el vuelo de cohete. El primer vuelo se hizo con una rata. La pequeña rata fue muy útil porque permitió poner a punto los dispositivos sensores. E inmediatamente después queríamos ir a algo mucho más importante, a un hombre pequeño. Un hombre pequeño es un mono. Entonces tomamos un mono caí de 1,5 kilos de peso, oriundo de la selva misionera argentina, y con ese pequeño animal se hicieron estudios a bordo de un cohete Canopus, con una carga útil engrosada, o sea, la punta del cohete donde iba el cono estaba engrosada con respecto al calibre del motor para permitir que entrara el mono sentadito y todo el instrumental adecuado para las mediciones. Ustedes pueden ver la cápsula que llevó a la rata mucho más pequeña y más adelante el motor cohete que llevó a 82 kilómetros al mono Juan, o sea, un vuelo suborbital con un mono, y el asiento, ese asiento es muy interesante porque coloca al mono en una posición donde las aceleraciones no lo dañen. En lo posible las aceleraciones deben entrar transversales al cuerpo del animalito, porque si fueran de cabeza a los pies se quedará sin sangre el cerebro, y si fuera de pies a cabeza las aceleraciones, habría tanta congestión en el cerebro que podía hacerle daño. La forma más inocua es que las aceleraciones sean transversales al cuerpo del animalito. Es decir, así como van los astronautas, sentados muy cómodos, reclinados en su asiento, el monito iba en ese tipo de habitáculo. Aparte de eso, teníamos que eliminar la orina. Teníamos que constipar al animalito. Teníamos que tener una temperatura constante no mayor de 25 grados adentro de la cápsula, a pesar de que afuera había 800 grados. O sea, la punta de la ojiva durante el vuelo registró 800 grados centígrados de temperatura. Todo eso hizo que fuera un verdadero desarrollo de bioingeniería para poder darle al animal condiciones de vida durante el vuelo. El vuelo duró aproximadamente propulsado unos 5 minutos. Luego la caída en paracaídas y se recogió el monito aproximadamente a los 15 minutos. El cohete Canopus 2, en el cual realizó el vuelo suborbital el mono Juan. ¿Por qué digo suborbital? Porque la cápsula del mono subió hasta una cierta altura, describió la parábola clásica de un elemento lanzado hacia el espacio y cayó, no entró en órbita. Para haber entrado en órbita tendría que haber llegado a una determinada altura y tener una velocidad tangencial tal cuya fuerza centrífuga equilibrara la atracción de la Tierra y se mantuviera girando alrededor de la misma en órbita. Como eso no se logró, este vuelo es suborbital, parecido a lo que hizo los Estados Unidos en el vuelo del astronauta Alan Shepard, previo al vuelo orbital de John Glenn.
La secuencia del vuelo era la siguiente: la partida, o sea, el arranque del motor. Aproximadamente a los 6-7 kilómetros el motor se apagaba y luego por inercia seguía volando y ascendiendo hasta los 82 kilómetros de altura, bastante fuera de la zona de la atmósfera. Recuerden ustedes que normalmente los aviones que vuelan más alto no lo hacen más allá de 14-15 mil metros. Juan voló a 82 kilómetros. En el vértice de la trayectoria se separaba la carga útil con el habitáculo del mono del motor. El motor caía a tierra y la cápsula desplegaba unos frenos aerodinámicos. Había que irla frenando para que cuando se desplegaran los paracaídas no se rompieran por efecto de la alta velocidad. Primero se desplegaban unas aletas en forma de pétalo, parecido a lo que pasa con la semillita del eucaliptus cuando cae suavecito y girando porque abre unos pétalos. Nosotros nos inspiramos en eso para desarrollar la carga útil y su sistema de frenado. Posteriormente a eso se abría un pequeño paracaídas que aumentaba el frenado hasta llevarlo aproximadamente la velocidad a 3.000 metros de altura del orden de los 30 metros por segundo. En esa situación se abrían las escotillas, ya estamos a 3.000 metros de altura, y se ventilaba por medio de una turbina en el interior de la carga útil, se ventilaba el habitáculo del monito. O sea, terminaba ya el mono de respirar su atmósfera de oxígeno presurizada con el cual partió y se conectaba con el exterior mediante una turbina de circulación de aire. Enseguida se abrían dos grandes paracaídas y el monito descendía suavemente hacia tierra. Nuestro problema era que no cayera en una zona con agua y las turbinas fueran a llenar de agua el habitáculo porque el monito se hubiera ahogado. Afortunadamente, en la zona de lanzamiento, que es la Salina La Antigua, próximo a la ciudad de Chamical, está bastante seco y no nos ocurrió eso. Sí, para hacer la segunda parte del video iba a hacer una aclaración. Es el Comodoro Cueto, él trabajó con mi padre en el Instituto de Córdoba. Y por otro lado también decirles de que este trabajo se hizo el Instituto de Córdoba junto con el INMAE, Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial de Buenos Aires, y el Hospital de Córdoba. Hicieron todo este desarrollo conjuntamente. Así que bueno, la segunda parte. La mañana en que colocamos el cohete en la rampa de lanzamiento, con el mono Juan en su interior, era una mañana muy diáfana, muy linda, una temperatura agradable, fresca. El monito estaba sentado, por supuesto, estaba sedado. Es imposible mantener quieto un animal de estas características confinado adentro de una cápsula. El mono, durante el vuelo, iba a ir respirando, iba a ir transformando ese oxígeno, exhalando anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico lo retenía un filtro de cal soda y habíamos calculado que la autonomía que tenía de oxígeno eran de 15 minutos. Por un pequeño vidrio nosotros lo mirábamos y bueno, era la preocupación de decir ojalá lo podamos recuperar vivo. Lamentablemente una corriente de chorro la llevó mucho más lejos de lo previsto y hubo instantes que tuvimos mucho temor de perderla, pero se la pudo localizar, se la pudo encontrar y entonces se llamó al helicóptero de recuperación.
Se trajo la cápsula y se la comenzó a desarmar. Y ahí apareció el Mono Juan. Tenían una pequeña escotilla de observación, abrieron esa tapita y vieron que el Mono Juan estaba bien y con vida. Así que todos nos pusimos muy contentos en el área de lanzamiento, sabiendo de que el vuelo había sido totalmente exitoso. ¿Para qué sirvió el vuelo del Mono Juan? La utilidad fue poner a punto un sistema que permitiera a un piloto, haciendo acrobacia en su avión, ser chequeado sus parámetros físicos por médicos que estaban en tierra. Porque antiguamente usted hacía una investigación biológica de un piloto sentadito en su camilla en un consultorio. Otra cosa es muy distinta, sometido a aceleraciones, haciendo acrobacia a bordo de un avión. El vuelo del Mono Juan permitió que esos estudios se pudieran hacer después en aviones con personas. Hubo dos ideas que primaron en el equipo de trabajo. La primera, el vuelo humano. La segunda es poder tener un lanzador de satélite argentino. Es decir, que nosotros poder poner en órbita nuestros satélites con cohetes nacionales. Lógicamente, trabajando después, cuando se instaló la planta de los grandes motores de Falda del Carmen, se hizo el Cóndor y el Cóndor tenía 80 centímetros de diámetro y podía producir motores Falda del Carmen de 1,50 m de diámetro. Indudablemente que ahí hubiéramos estado ya en condiciones de poder fabricar un lanzador de satélite de 4 etapas a propulsante sólido. El vuelo de seres humanos siempre lo tuvimos presente. Indudablemente aquel que planifica un vuelo con un animal mono está pensando en que alguna vez pueda tener una cosa suficientemente importante como para mandar a una persona. Es más, hubo voluntarios que después del vuelo del mono ya escribieron diciendo que ellos con gusto irían dentro de la cápsula para un vuelo. Imagínense ustedes que la tecnología y la capacidad del vehículo para una persona que no baja de los 60, 70 kilos, en el mejor de los casos, tiene que ser mucho más desarrollada y evolucionada que la que usamos con un monito de 1,5 kilos. Pero la idea la tuvimos siempre. El mono después, posteriormente, fue estudiado, después se lo mandó al zoológico y vivió 2 años y pico más en el zoológico. De manera tal de que tuvimos un mono astronauta. Les haya gustado. Este video lo hizo la Universidad Nacional de Córdoba hace unos años. Muy interesante. Bueno, si me quieren hacer preguntas, yo finalizo. Vamos a reservar el espacio de preguntas. Si el licenciado quiere hacer un cierre, lo habilitamos ahora. Y si no, el tema de las preguntas va a ser después del video del ingeniero de León. Bueno, un pequeño cierre. Bueno, este fue uno de los desarrollos importantes. Hubo otros desarrollos. El tema meteorología, hicieron convenios con la NASA, en Wallops Island hicieron lanzamientos de cohetes Orión y usando la tecnología norteamericana, sobre todo lo que era la telemetría. El Comodoro Cueto habló de ese tema, sobre todo se refirió a la telemetría, que es lo que con el vuelo del Mono Juan se desarrolló en mayor medida. Así que bueno, esto es uno de los pequeños desarrollos, pero me pareció importante y el video muy alusivo más que yo hablar del tema. Así que bueno, les agradezco que me hayan invitado acá. Gracias. Muchas gracias. Saludamos al licenciado.
Seguidamente, el brigadier mayor Moresi expondrá la cuestión espacial y las alternativas soberanas. Una breve reseña de su historial vamos a expresar aquí. El brigadier mayor retirado Alejandro Aníbal Moresi es piloto de combate y aviador militar de la Fuerza Aérea Argentina. Se desempeñó como comandante aeroespacial del Estado Mayor Conjunto, director general de Planes, Programas y Presupuestos, director general de Investigación y Desarrollo. Es máster en Dirección de Empresas, MBA en Dirección de Recursos Humanos, oficial de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales y tiene un posgrado en Gestión de Proyectos y es analista operativo. Actualmente se desempeña como director de la Maestría en Administración Pública y profesor en la Universidad Maimónides y en la Universidad de la Defensa Nacional. También como profesor en la Escuela Superior de Guerra Conjunta y en esta casa de estudios, donde es investigador principal, director del Observatorio Argentino del Ciberespacio y ha sido clasificado como investigador en el régimen de personal de investigaciones y desarrollo de las Fuerzas Armadas, el REPITFA. Señor brigadier, el auditorio es suyo. Ministro, la verdad que es un placer que pueda tenerlo aquí en el auditorio y me sumo a las felicitaciones que ya le han dado todos. Bueno, mi tratamiento sobre este tema va a ser un poquito más desde la perspectiva estratégica. Tengo la suerte que ya el ministro ha hecho algunos comentarios y la película de recién prácticamente me releva de un montón de otros comentarios que pensaba hacer a lo largo de mi exposición. Bueno, básicamente para tratar este tema que es un poco la cuestión espacial y la soberanía, lo cual es de alguna manera una contradicción, porque en el espacio no hay soberanía. El espacio, de acuerdo a lo que hemos acordado, valga la redundancia, como humanidad, nos pertenece a todos. Cuestión que lamentablemente el siglo XXI está poniendo un poquito en discusión y de eso se trata esta exposición. Tratar de ver cuáles son las complejidades que está trayendo el espacio en el siglo XXI y para eso vamos a ver 3 o 4 aspectos: cómo está la situación espacial en el siglo XXI, un poco lo que sería el concepto de la soberanía espacial, por qué habría que hablar de soberanía espacial, cuál es la posición argentina, vamos a tratar de entendernos a nosotros mismos con cierto nivel de adultez de quiénes somos y cómo estamos tratando esta problemática en el orden nacional, más allá de todo lo que lucha cada una de las instituciones desde su perspectiva para esto. Tenemos ciertos inconvenientes de madurez nacional. Y finalmente también vamos a hablar como militares y siempre tenemos que tener un plan B, entonces también vamos a dar la posibilidad de un plan B. Bueno, cuando hablamos del espacio en el siglo XXI, tenemos que hablar básicamente de 4 actores, ¿sí? Tenemos que hablar de Estados Unidos, tenemos que hablar de China, ¿sí? Tenemos que hablar de Rusia y por supuesto tenemos que hablar de la Unión Europea, que es un actor mancomunado. Cada uno de estos actores tiene una estrategia completamente diferente. Y esto es un poquito de lo que vamos a hablar. O sea, Estados Unidos, que fue por mucho tiempo quizás la potencia hegemónica, si bien había otra potencia en el espacio que era Rusia y con la cual disputaron permanentemente la carrera espacial, de alguna manera después del ciclo Reagan, Estados Unidos queda como con cierta capacidad hegemónica en el espacio. ¿Y qué es lo que le preocupa a Estados Unidos de la cuestión espacial? Miren, Estados Unidos está preocupado por la cuestión espacial porque el grueso de sus capacidades militares no está en la Tierra, está en el espacio. Y cuando uno dice, pero no, si acá en la Tierra tienen sus ejércitos, sus aviones, sus armas guiadas, su esto, su lo otro, la realidad es que tienen todo eso, pero las armas guiadas las necesitan del sistema global de posicionamiento en el código P para tener la precisión esa de 1 metro que todos vemos en las distintas películas. Todas las órdenes hay que darlas por un sistema de comando y control global. Estamos hablando de una potencia que no trabaja a nivel mundial, sino que trabaja a nivel global. Tiene capacidad de acción en todo el globo, ¿sí? Por otro lado, cuando nosotros tenemos que definir un blanco, necesitamos hacer una observación detenida de la Tierra. Bueno, todas esas capacidades no están en la Tierra, están en el espacio. Y todas estas capacidades, hay un país que no tenía una importancia espacial muy alta, como era China, pero allá por el 2007 China hace una prueba de un arma antisatélite. ¿Qué es un arma antisatélite? Un cohetito que uno tira y destruye un satélite o está montado en algún lado y tiene la capacidad de destruir un satélite. ¿Qué es lo que demostró China? Mire, China no demostró nada. Lo que hizo China es mandarle un mensaje al mundo con el conocimiento y el sistema oriental de dar los mensajes. No dijo nada, ni hizo nada. De hecho que
El problema de este satélite recién sucede en el 2013, porque uno de los pedazos de ese satélite destruye sin querer un satélite ruso y eso sí crea un pequeño inconveniente que fue totalmente subsanable. Pero lo que dijo China es, atento, nosotros también estamos en el espacio, ¿sí? Y comienza a trabajar. Y fíjense que China en esa época tenía un sistema de posicionamiento satelital que se llamaba Beidou 1, un sistema de lo más interesante que podríamos replicar nosotros en la Argentina por un sistema local, o sea, basado sobre un satélite geoestacionario con estaciones en tierra para replicar y difundir la información, tenían su propio GPS, no dependían de GPS de terceros. Interesante el sistema. Pero China está terminando de poner en órbita Beidou 3. ¿Qué es Beidou 3? 30 satélites de posicionamiento global. China está dejando de ser un actor mundial y está pasando a ser un actor global. China tiene más de 140 millones de personas que tienen más de $1 millón de capital y tienen necesidades diferentes que las que tienen otros. Piensen que tienen 3 repúblicas argentinas con tipos que tienen más de $1 millón en el bolsillo. O sea, esto hace que los requerimientos de China ya no sean suficientes para tener su famoso imperio puertas adentro, que en su momento había hablado Ho Chi Minh y habrían hablado muchos, sino que ya necesita abastecerse del resto del globo para poder sostener las necesidades de su sociedad. Y China está saliendo a ser una potencia global. Mientras que Rusia, que básicamente era la segunda potencia global, está tomando las características de China. Rusia se está mandando puertas adentro. Y si ustedes ven, no hace mucho empezó a trabajar en su desconexión de Internet. ¿Para qué se desconectó de Internet Rusia? ¿O para qué probó que se podía desconectar de Internet? Miren, es muy sencillo. Primero, porque no comulga con muchas de los sistemas de autosuicidio que tiene Occidente, por un lado. Pero por otro lado, ¿sí?, quiso demostrarse a sí misma que puede vivir sin el resto del mundo. Y esto lo ha ido llevando adelante. O sea, hay una mutación estratégica entre la posición de China y la posición de Rusia. Y finalmente queda el representante auténtico de lo que es la cultura occidental, que es la Unión Europea, o sea, que trata de sostener todos esos acuerdos originales y que los ha ido aprendiendo realmente con mucho esfuerzo. Si ustedes piensan este dato de aprendizaje forzado, ¿de dónde viene? Miren, viene de un proyecto que se llamó Symphony. Symphony es un proyecto de hace muchos años, donde los franceses creyeron que las comunicaciones satelitales eran una buena solución. Y realmente era una buena solución. Entonces empezaron a desarrollar la posibilidad de las comunicaciones satelitales y ¿qué hicieron? Hicieron el primer satélite y Estados Unidos lo puso en órbita. Cuando empezaron a desarrollar la constelación y le dijeron a Estados Unidos, bueno, nos ponen en órbita, ningún problema. Pero no lo pueden comercializar, lo pueden usar ustedes solos. ¿Cuál fue el efecto que esto produjo? Recuerden quién era De Gaulle, ¿sí?, como estrategia. Y De Gaulle, ¿qué es lo que dijo? Señores, tenemos que tener nuestro propio sistema de subir. Y hoy por hoy, el sistema por excelencia de acceso al espacio es de origen francés. Hoy es de la ESA, ¿sí?, pero es con lo que nosotros hemos subido nuestro último satélite de ARSAT también, ¿sí? Permanentemente han ido aprendiendo y por supuesto también desarrollaron Galileo y están bajo el concepto de algo que es interesante, que es el bien de la humanidad. O sea, este concepto que decía al principio, el espacio es de todos. Bueno, pero hay algunos que se están empezando a preguntar si realmente es de todos o puede ser de algunos. Y si queremos, por ejemplo, uno de los presidentes más democráticos quizás que tuvo Estados Unidos, como es Obama, sacó la ley de minería del espacio, que hoy Mercedes creo que nos va a contar algo al respecto. Y es una ley que pone en duda no una cosa, sino muchas cosas de la historia de la humanidad respecto del espacio. Así que concluyendo un poquito, tenemos por un lado pérdida de hegemonía de Estados Unidos, la salida del armario, podríamos decir, por parte de China, la expectativa estratégica de Rusia, un cambio de estrategia de pasar de dejar de ser una potencia global y tratar de ser una potencia mundial, y alguien que está tratando de mantener una línea de conducta dentro de lo que es la cuestión espacial, que es la Unión Europea. A todo esto entra un nuevo jugador en todo esto, que es el ciberespacio. Uno dice, bueno, no tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver, porque gran parte de la crisis y la confrontación espacial se va a dar en este ambiente. No nos vamos a dar cuenta por qué los satélites dejan de funcionar, pero va a haber un pasaje de facturas transparente para el usuario final, pero real para quienes están dentro del sistema, y este va a ser uno de los ambientes en los cuales se va a jugar ese conflicto espacial que se está viniendo. Bueno, ¿y de dónde sacamos estas ideas? Pues si no, pareciera que me he vuelto loco. No, son documentos que ha sacado Estados Unidos a lo largo del tiempo.
El Paradox of the Future es un documento que hace Estados Unidos cada 4 años, este es el de enero del 2017, y plantea los escenarios futuros y cómo van a ser, y es un documento que uno podría decir es bastante asertivo, o sea, no le pega en todo, pero en la línea general es bastante buena. Resulta que este documento en el 2017 agrega 2 nuevos ambientes de conflicto nunca presentados hasta ahora. El primero es el espacio, el segundo es la Antártida y el Ártico. Sorpresa, algún día hablaremos de la segunda parte. Hoy nos vamos a dedicar solo al espacio. Pero ¿qué es lo que nos dice? Posee un alto valor estratégico comercial, las luchas por el acceso, uso y control. Estas son las 3 palabras claves del problema espacial. Acceso, uso y control. Exploración multinacional. De hecho que hoy por hoy podríamos decir que en el espacio prácticamente todos se están anotando. O sea, los países árabes están explorando la atmósfera de Marte, los japoneses lograron aterrizar en un asteroide, o sea, permanentemente se están involucrando nuevos elementos. La comercialización del aeroespacio, SpaceX es una posibilidad, pero hay muchas otras que también están viendo ya no solamente el turismo, sino la explotación de los bienes espaciales. Nuevos sistemas de posicionamiento, el problema de la basura espacial. Tenemos miles de pedacitos de cosas que están en órbita y que cada vez van siendo un problema mayor. Y como les decía al principio, pareciera que no, pero no hay una militarización porque hay armas en el espacio, sino porque en el espacio hay capacidad para ejercer esas armas. Bien, y de todo esto, ¿qué es lo que vemos? Acceso, uso y control. Este es el problema principal del espacio. Y si vemos la estrategia de inteligencia nacional de los Estados Unidos, solamente afirma todo lo que dice el Paradox. Entonces, de alguna manera, hay una preocupación por lo que está sucediendo y hay un posible conflicto que vamos a tener que convivir con eso. No es que vamos a ser parte, pero vamos a estar dentro de ese conflicto porque tenemos nuestros activos en el espacio. ¿Y cuál es la posición de Argentina? Bueno, la posición de Argentina, para entenderla, primero tenemos que entender lo que sería un concepto de soberanía espacial. Un concepto de soberanía espacial, desde una perspectiva muy particular, que es la mía, lo lamento decir, tiene 4 o 5 conceptos a tener en cuenta. Inyectores, o sea, la posibilidad de acceder al espacio, vehículos y satélites, sensores, control de emisión y sensores remotos. O sea, sensores remotos es todo aquello que nos permite explotar esas capacidades espaciales. ¿Qué es lo interesante? ¿Cómo estamos en esto? Bueno, estamos muy bien, yo diría en todo, excepto en este punto, en el de los inyectores, que estamos con un nivel de atraso importante. ¿Por qué estamos con un nivel de atraso importante? Bueno, porque tenemos que entender el actor estratégico. O sea, yo acá les podría contar las luchas entre la Fuerza Aérea, entre la NIE, la CONAE, por qué el proyecto Cóndor y hablar 3 días de un montón de cosas, pero el problema es quién es el actor estratégico. El actor estratégico es la República Argentina y tenemos que caracterizar ese actor estratégico. Y cuando caracterizamos ese actor estratégico, vemos que tiene una aversión al riesgo muy alta. Esa aversión al riesgo muy alta, ¿qué es lo que hace? Que tenga una tendencia a ceder mucho más de lo que el conflicto le está requiriendo que ceda. Por otro lado, ¿sí?, tiene una empatía baja, entonces normalmente nos equivocamos en con quién negociamos y cómo negociamos. Y finalmente, tenemos una determinación baja y cambiante, ¿sí? Esta determinación baja y cambiante hace que un día digamos una cosa y otro día digamos otra y cambiemos de un gobierno a otro la política nacional. Y este es un problema nuestro, no es un problema de una institución, es un problema de la Argentina. Y la coherencia estratégica de oportunidad. ¿Qué le llamo la coherencia estratégica de oportunidad? Ustedes no van a escuchar ningún argentino que vaya a ningún congreso internacional y todo el mundo termine hablando bien de la exposición que dio. El problema es que el país no cumple nada de lo que dijo después. Y eso es la coherencia. Tenemos que tratar de ser mucho más consistentes en lo que hacemos. ¿Qué somos? Somos un actor díscolo, somos los adolescentes de la comunidad internacional. Todos quieren venir a bailar con nosotros, pero ninguno quiere hacer un proyecto de estudio o un proyecto académico. Esta es un poco la realidad, o sea, necesitamos una madurez, ¿sí?, como Estado, como institución. Y en esta posición argentina, la República Argentina planteó una visión estratégica muy interesante como Estado en el siglo XIX. Quizás sea la última, ustedes me van a decir, no, hubo otros planteos de estrategia, sí, pero no fueron de la nación argentina. Esas estrategias fueron de distintas partidos o facciones políticas que la trataron de llevar adelante, pero no con un acuerdo general. Y esto hizo que haya una ausencia de planes de largo plazo. La cuestión espacial no escapó a este diagnóstico. ¿Y qué es lo que pasó? Miren, la cuestión espacial requiere largo plazo, no lo tuvimos. Claridad de objetivos, los cambiamos. Inversiones constantes, no las pudimos tener. Recién creo que con CONAE ha empezado a tener un cierto nivel de inversiones medianamente constantes que decayó en el último gobierno, por cierto.
desarrollo de capacidades y recursos propietarios. Esto sí lo hicimos, porque ¿qué es lo que pasa? Tanto como el ministro Menicotti y muchos más, todos le han puesto el hombre con mucho amor y las cosas se han desarrollado muy bien. Pero la realidad es que todo lo de arriba faltaba, y lo de arriba está por arriba de las instituciones que se dedican a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hasta antes del proyecto Cóndor, sobra lo que mostró recién en la película. Piensen que la India, una de las potencias espaciales, recién hace apenas un año puso un animal vivo en el espacio. Nosotros lo hicimos en diciembre de 69, que lamentablemente, sí, la llegada del hombre a la Luna creo que nos opacó mucho lo del Mono Juan, pero de todos modos lo hicimos casi 40 años antes que la India, ¿sí? Una de las potencias espaciales actuales. ¿Qué pasó después del proyecto Cóndor? Bueno, cambiamos mucho el foco. Cambiamos ese foco que decía recién el Comodoro Cueto de tratar de acceder al espacio y pasamos a tratar de tener servicios espaciales, que fueron excelentes. Hemos desarrollado muchas capacidades. Hemos desarrollado la capacidad de sensores, que la teníamos muy baja. Hemos desarrollado la capacidad satelital. Pero el segundo plano pasó el tema del acceso al espacio, porque sin duda este evento de aquí, el proyecto Cóndor, nos golpeó muy duramente. Bien, ¿y cuál es la posición argentina respecto de este tema? ¿Se acuerdan de la bajada del Agrio? La bajada del Agrio, recién se habló, sí, de la estación de Malargüe, cuando estaban dándole algunas felicitaciones al ministro, y la realidad que esto no es muy diferente de lo que está en Australia y tiene Estados Unidos en otras partes del mundo. Cuando uno mira, sí, las estaciones de estudio del espacio profundo de Estados Unidos, tiene 3 o 4 estaciones en el mundo. Lo mismo sucede con la Unión Europea, y China también tiene por ahora 2, y tiene dos más en China, y estará haciendo su tercera en algún otro lado. A ver, la pregunta que yo me hago es, ¿esto es bueno, es malo? ¿Entregamos soberanía, no entregamos soberanía? Miren, entregamos más soberanía en la capital federal a todas las embajadas que le estamos dando capacidad soberana para representar sus negocios, que quizás la que entregamos en la bajada del Agrio o allá en Malargüe. El problema es a cambio de qué las entregamos. Y esta es la cuestión que no hemos tratado, porque si las hubiéramos cambiado, ¿sí?, por el acceso al espacio, quizás hubiera sido un cambio maravilloso. Estaríamos en el club de los 8 o 9 países que tienen esa capacidad de acceder al espacio. Y bueno, y por último me quedan para cerrar algunas alternativas de acción, ¿sí? No poseemos soberanía espacial porque no tenemos el elemento determinante, no tenemos asegurada la supervivencia espacial en el caso de conflicto, necesitamos los servicios espaciales porque son esenciales, y si hay un conflicto en el espacio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si perdemos nuestros satélites? Bueno, una forma de no perder esa capacidad es entrar en un proyecto diferente y empezar a usar la estratosfera para esto. Y podemos usar la estratosfera, miren, hasta hace muy poquito era difícil. El año pasado alcanzaron los 76.000 pies, ya están en la estratosfera con un avión sin motor. O sea, y la plataforma de eso la tenemos en la República Argentina, allá en el sur. ¿Sí? El proyecto Perlan ya nos demostró que se puede llegar a la estratosfera. Mucho más se puede llegar con algo sin motor. Y mucho más aún porque la estratosfera todavía es parte de la soberanía nacional, reconocida por Naciones Unidas a partir de la línea Kálmán hacia abajo, alrededor de los 100 kilómetros más o menos. Entonces, la idea es comenzar a pensar en algo que podamos sostener en la estratosfera. Hay 6 o 7 países en el mundo que piensan en esto. ¿Y qué es la ventaja de esto? Es desarrollar algo que pueda estar 4, 5, 6 meses, que sea recuperable, ¿sí?, que pueda orbitar y pasar información de un lado al otro, como hace una red WAN cualquiera, y básicamente nos podría dar los sistemas satelitales. La verdad que uno dice, bueno, esto es una locura. Miren, no existen los proyectos que estén sobre la cordura. De hecho, que Einstein largó la teoría de la relatividad y todavía no la había demostrado, y por supuesto todos lo tomamos por loco. Ahora lo estamos pensando un poquito diferente el tema, pero así empiezan los grandes proyectos. ¿Cuáles son las ventajas de estos proyectos? Miren, si nosotros seguimos construyendo avioncitos que ya hizo todo el mundo, no tenemos ninguna chance de poder llegar a competir en el mundo. Entonces tenemos que pararnos delante de la ola, ¿sí?, y hacer algo que cuando venga la ola nos deje en condiciones de surfearla adecuadamente. Bueno, esta es una idea de esas características, ¿sí? Generar toda una serie de capacidades a través de nuestros sistemas universitarios, nuestros sistemas de investigación y desarrollo, que nos permitan a lo mejor en 15 o 20 años tener un vehículo que tenga estas capacidades y que pueda no solamente ser utilizado por nosotros, sino a lo mejor también por parte de la región. ¿Por qué? Porque no necesitamos el espacio, sí necesitamos el espacio. Lo que no sabemos es qué es lo que va a pasar a medida que vaya avanzando el siglo XXI
con las capacidades de servicios espaciales que necesitamos como país, como ciudadanos comunes. Bueno, esto nos puede implicar un proyecto, digamos, que puede ser un fracaso real. Y realmente lo lindo de este proyecto es que el fracaso es el éxito. Porque si desarrollamos gran parte de todas estas tecnologías y fracasamos en el proyecto en general, habremos puesto al país en una situación ventajosa en el marco internacional desde el punto de vista de lo que es la ciencia y tecnología. Y estos son los proyectos que yo llamo de la estrategia del demonio. Si te portaste bien vas a ir al infierno y si te portaste mal, yo te voy a llevar al infierno de alguna manera. O sea que no te hagas problema, el infierno lo tenés comprado. Alternativas de acción, ventajas en lo comercial, podemos tener ventajas en lo comercial, podemos tener ventajas en lo industrial, podemos tener muchísimas ventajas. Algunas que yo imagino y otras que ni siquiera estoy en condiciones de imaginar. Pero sí lo que les puedo decir es que de alguna manera lo más importante de esta exposición es modificar al actor estratégico. El actor estratégico tiene que abandonar la adolescencia y entrar en la madurez. Ese es el gran desafío que tenemos los argentinos. Bueno, les puedo contar un montón de cosas más, pero allá Ferlini me dice que tengo que terminar, así que muchísimas gracias y estoy a su disposición para preguntas. Esto es lo que yo pienso que podría llegar a ser el futuro. Como siempre, enormemente claros los conceptos del señor Brigadier y solamente los desafíos que me ponen personalmente como jefe del proyecto del vehículo estratosférico de Fuerza Aérea también son una de las responsabilidades como para ir al infierno, ¿no? Pero bueno, vemos cómo saltaremos ese problema. Ahora vamos a tener la oportunidad de apreciar las opiniones del ingeniero Pablo de León sobre el tema de acceso al espacio con medios nacionales. Su dilatada carrera se resume prácticamente de esta manera. El doctor Pablo de León es ingeniero aeroespacial, tiene una especialización en ciencias del espacio de la International Space University y es doctor en historia de ciencia y tecnología. Actualmente dirige el Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados y es investigador principal del proyecto de la NASA Estación Multipropósito para Misiones Futuras al Planeta Marte, en la Universidad de Dakota del Norte y en el Centro Espacial Kennedy de los Estados Unidos. Es profesor titular de Ingeniería Espacial en el Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de North Dakota. Ha sido diseñador principal de varios trajes espaciales desarrollados para los proyectos de NASA, entre ellos el NDX-1 y el NDX-2. Fue el responsable del proyecto PADE, Paquete Argentino de Experimentos, consistente en 7 experimentos argentinos que volaron en el transborde espacial Endeavour en el 2001. Dirigió la puesta en órbita del satélite educativo argentino PEHUENSAT, realizado en conjunto con la Universidad de Comahue, en la Patagonia. Escribió varios libros, entre los que se destacan 2 tomos de la historia de la actividad espacial en la Argentina, con un volumen especial dedicado al proyecto del misil argentino Cóndor. Cada 2 años, desde 1999, organiza en la Argentina el Congreso Argentino de Tecnología Espacial y asimismo es fundador y presidente de la Asociación Argentina de Tecnología Espacial, AATE. En 1997 se convirtió en el segundo latinoamericano y el primer argentino en volar en gravedad cero a bordo del avión especial de la NASA KC-135. Actualmente, además de su trabajo en el equipo de diseño de prototipos de la base de Marte, continúa en el desarrollo de trajes especiales y espaciales avanzados para la Luna y Marte. Con ustedes un video del doctor... Bueno, muy buenas tardes. Seguramente ya fui presentado, mi nombre es Pablo de León. En primer lugar, les quiero agradecer a todos por la invitación, especialmente a la Escuela Superior de Guerra Aérea, a la Fuerza Aérea Argentina, a RELACA y a las diferentes instituciones que están organizando estas jornadas. Preferiría estar ahí con ustedes, lamentablemente... me encuentro más o menos a 15.000 kilómetros y lo estoy grabando el día anterior, así que les pido disculpas por algo que parece medio una falta de espontaneidad. No es lo mismo que estar en persona que estar grabando esto en video. Yo voy a hablar hoy brevemente, lo voy a tener que sintetizar en menos de 20 minutos, una temática que... siempre me interesó muchísimo, que es el acceso al espacio con los medios nacionales. Si bien en los últimos
25 años mi especialidad ha sido el desarrollo de trajes espaciales, trabajando en conjunto con la NASA, que hoy por hoy los trajes espaciales es algo que no tiene demasiada aplicación en Argentina. Esperemos que el día de mañana eso cambie. Pero el tema de la propulsión y el tema en particular del acceso al espacio, de contar con un vehículo satelital nacional, es algo que me ha interesado desde siempre. De hecho, fue mi primer interés antes de dedicarme al tema de los vuelos espaciales tripulados. Así que voy a tratar en los próximos 20 minutos de hablar un poquito de eso, porque yo creo que es importante para los países contar con un vehículo espacial propio, especialmente países como Argentina, que hoy por hoy tiene la capacidad de desarrollo de satélites avanzados. Es algo que lo ha venido demostrando durante ya hace unos cuantos años, y creo que esa es como una asignatura pendiente que tenemos, el no haber resuelto, a pesar de al menos un par de proyectos importantes a este respecto, no haber logrado satelizar con medios propios. De manera que, si les parece bien, voy a pasar a la presentación PowerPoint, así lo podemos ver un poco más en detalle. El tema de acceder al espacio con medios nacionales, y cuando digo el espacio no me estoy refiriendo exclusivamente a la órbita terrestre, me estoy refiriendo en general a poder alcanzar el llamado espacio ultraterrestre, con cohetes nacionales versus a adquirir lanzadores extranjeros, es algo que ha estado presente en la Argentina desde el principio de la era espacial, desde el principio de las actividades espaciales mundiales. Y ha sido un poco una constante en la Argentina, yo creo desde el comienzo de la aviación. De hecho, la fábrica militar de aviones obedece a uno de estos postulados, la creación de la fábrica y los desarrollos de aviones que hubo a partir de los años 40 en particular. Por ejemplo, yo creo que todos ustedes conocen los desarrollos nacionales en el tema de los primeros aviones jet, que de hecho fueron los primeros aviones a propulsión jet de Latinoamérica, hasta mucho más tarde. En ese momento la Argentina tenía un papel de preponderancia en la industria aeronáutica, en el desarrollo aeronáutico avanzado. Es por eso que se desarrolló en el país, por ejemplo, el Pulqui 1 que vemos ahí, o posteriormente el Pulqui 2 con el equipo de Kurtank. Otros desarrollos también muy avanzados que se realizaron en el país a través del ingeniero Horten, que habían llegado al país después de la Segunda Guerra Mundial buscando un lugar donde poder continuar sus investigaciones, y fíjense ustedes que cómo cambió el mundo, ¿no? Que estos especialistas reconocidos internacionalmente que podrían haber ido a cualquier lugar del mundo donde quisieran, eligieron venir a la Argentina, ¿no? Aquí seguimos viendo algunos de los prototipos, estos en particulares de Horten, diferentes desarrollos realizados en ese momento. Y por supuesto el Pulqui 2, que es uno de los más conocidos. Por suerte quedan un par de prototipos todavía por ahí, uno de ellos en el Museo Nacional de Aeronáutica, en Morón, que fue junto con su par soviético y norteamericano los aviones más avanzados de esa época. Estamos hablando de comienzos de los años 50. Ahora, hablando un poquito del tema espacial, me quiero detener algunos segundos en la figura de Teófilo Tabanera, que de alguna manera fue el primer profesional argentino que decidió separar a la temática espacial o astronáutica de lo que era hasta en ese momento, que era algo del rubro de la ciencia ficción, y llevarlo a la ciencia, realizando un trabajo pionero que comenzó con la fundación de la Sociedad Argentina Interplanetaria, una de las primeras del mundo y la primera de Latinoamérica, en 1949,
que fue una organización o ONG, como se le llama ahora, de gran importancia, porque fue una de las fundadoras del movimiento internacional espacial a través de la Federación Internacional de Astronáutica. Argentina estuvo ahí presente en esos momentos que se empezaba a gestar la actividad espacial en el mundo. El trabajo de divulgación que hizo Tabanera y todo el grupo de gente que estuvo con él en esos años fue absolutamente fundamental. Los libros publicados tanto por Tabanera como por diferentes profesionales que trabajaron con él a lo largo de esos años ayudaron a cimentar un interés y una cultura espacial en el país que sobrevive a pesar de los embates hasta hoy y sigue sólida. De alguna manera, una serie de especialistas técnicos que eran miembros de esta sociedad junto con Tabanera comenzaron a trazar los rudimentos para un programa espacial nacional, para llevar a cabo un programa de lanzadores y cohetes espaciales. Uno de ellos, el caso por ejemplo del ingeniero Ricardo Dirgala, un ingeniero polaco que había trabajado del lado de los aliados, porque trabajaba con la Fuerza Aérea Real de Inglaterra. Se especializó en combustibles líquidos y fue el primero en traer al país la tecnología de lanzadores de cohetes, de lanzadores líquidos. Acá tenemos, por ejemplo, el esquema de lo que fue el primer motor cohete argentino, el AN-1, que utilizaba anilina y ácido nítrico, que eran, digamos, combustibles y oxidantes utilizados en esa época, y él construyó uno de estos prototipos en el país, y estamos hablando de 1947, apenas 2 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos ver otra fotografía de este motor cohete que Dirgala, gracias a su trabajo primero dentro de la Fuerza Aérea y posteriormente en CITEFA, hoy CITEDEF, pudo lograr algunos de estos trabajos verdaderamente pioneros para la región. Por ejemplo, es el Tábano, es una especie de vehículo teledirigido que desarrolló Dirgala junto con su equipo. Podemos verlo, este vehículo era lanzado desde un avión y tenía un sistema de guiado verdaderamente pionero para la época, y por supuesto esto utilizando motores de combustible líquido, y permitía poner un explosivo en el blanco, ¿no? Con una cierta precisión. Aquí vemos alguna otra vista del Tábano, que verdaderamente fue un vehículo verdaderamente adelantado a su tiempo. Dirgala le puso Tábano en honor a Tabanera, por supuesto, ¿no? En 1960, gracias a un decreto del presidente Frondizi, se crea la CNIE, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Y muy inteligentemente Frondizi nombra a Tabanera como su presidente. Esta organización pasa a ser la primera agencia espacial argentina y la que fuera responsable de llevar adelante el programa espacial nacional. La CNIE originalmente se desarrolla como un ente exclusivamente civil, de fines totalmente pacíficos, y es así como Tabanera la desarrolla. Todo esto queda a cargo de la Asociación Argentina Interplanetaria, el doctor Aldo Armando Coca, pionero de la legislación espacial en la Argentina y en el mundo. Casi inmediatamente después de creada la CNIE, a través del renombrado Instituto de Investigaciones Aeronáuticas Espaciales, que dependía de la Fuerza Aérea Argentina, se empiezan a desarrollar cohetes de investigación, porque queda claro, a través de una reunión con el Comodoro Scioli de la Fuerza Aérea y Tabanera, que iban a ser necesarios para la Argentina cohetes de aplicación científica. Y en ese momento no estaba claro si la CNIE quería adquirirlos en el exterior,
o producirlos en el país. La CNIE era meramente un ente administrativo que no tenía capacidad técnica y en ese momento le confía los esfuerzos para el desarrollo de un lanzador, en un principio un lanzador de tipo sonda, a la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea lo hace con éxito con el lanzamiento en 1961, apenas un año de creada la CNIE, lanzan este primer cohete de investigación argentino, el Alfa Centauro. Y es interesante este artículo que comparto acá con ustedes del diario La Prensa de 1971. Dice el titular: Argentina se prepara para colocar un satélite en órbita, pues el lanzamiento del Rigel a 300 kilómetros fue un éxito continental. De lo que yo pude encontrar, esta es la primera referencia en un medio, en este caso en un periódico, de una referencia a la satelización. Pero ya la Fuerza Aérea estaba trabajando en un programa para desarrollar un cohete satelital y estaba estudiando diferentes alternativas. De hecho, la creación del Centro Espacial Mar Chiquita, a unos no muchos kilómetros, creo 40 kilómetros de Mar del Plata, su selección fue específicamente desarrollada para poder lanzar cohetes satelitales, ¿no? Estamos hablando de más o menos 1970-71. O sea que fíjense ustedes desde cuándo data este interés de la Argentina por el lanzamiento de satélites. Y así, llegando a 1979, nos encontramos con un proyecto muchas veces criticado, pocas veces apreciado en su real dimensión, que es el programa Cóndor. El programa Cóndor comienza, como les decía, más o menos en el año 79, como un proyecto de adquisición de tecnología para desarrollar grandes propulsantes compuestos. A través de una comisión, en su principio ideada por el brigadier Sánchez Peña, se establece esta necesidad de crear un vehículo lanzador sin guiado, más que nada para obtener la tecnología de colado de propulsantes, de formulación de propulsantes de tipo compuesto. Entonces la República Argentina suscribe un contrato en un principio con la MBB de Alemania, para la transferencia de tecnología, la provisión de máquinas, know-how e inclusive para la creación de una planta secreta que se sitúa en lo que es en Córdoba, en lo que es la Falda de Cañete, más conocido erróneamente, pero más conocido como Falda del Carmen, que se convirtió en esta planta muy avanzada para la fabricación de propulsantes de tipo compuesto de alta performance. Acá podemos ver una foto satelital de las instalaciones de Falda del Carmen, todas instalaciones especialmente desarrolladas para soportar explosiones. Nuevamente, esta era una planta de fabricación de motores cohete. En ese momento no tenía todavía un objetivo específicamente bélico, más allá del hecho de que lo desarrollara la Fuerza Aérea. La intención era el desarrollo de granos motores, ¿no? Acá podemos ver alguna otra de las fotografías de las diferentes instalaciones. Y acá podemos ver otra de los laboratorios. Eran en su totalidad casi 40 edificios diferentes. Imagínense el costo de esto. Eso en su momento al Estado Nacional le terminó costando unos 100 millones de dólares, que fue el contrato original que se realizó con la MBB, con la Messerschmitt, y entre la Fuerza Aérea y esta empresa para la provisión y el desarrollo de toda esta planta, ¿no? Era una gran cantidad de empresas europeas que participaban en esto. Había un contrato principal, pero había una cantidad de subsidiarias que habían realizado tanto los planos y diseños de la obra civil y provisto los diferentes equipos y máquinas que eran necesarios para llevar a cabo esto. Esta es una foto muy mala porque está tomada de un video, pero
muestra un poco cómo fue esta tecnología del colado en tubo motor, que fue parte del know-how de la tecnología, de la transferencia tecnológica que la Argentina logró con Europa para poder fabricar motores cohete de grandes dimensiones en el país. Acá podemos ver otra del momento en que el propulsante, que de hecho era un propulsante de altísima calidad, de hecho su formulación era prácticamente la misma que el propulsante utilizado en el transbordador espacial, que se logró perfeccionar tanto su formulación como su método de colado en Córdoba. Se adquirieron también los hilos, los hornos de curado para este grano, que permite crear un propulsante con prestaciones muy altas, y es muy estable y prácticamente no falla nunca. También se desarrolló la tecnología justamente para la geometría no me quiero poner técnico acá, pero esto es la estrella, que es un tipo de una forma de quemado, determina el quemado del motor cohete para que su empuje sea más o menos estable. También se adquirió una máquina de rayos X para poder radiografiar el grano, para poder prevenir que hubiera fracturas dentro del grano motor. Estamos hablando de tecnología verdaderamente de punta. Y finalmente, bueno, se logró producir un motor cohete estamos hablando de 800 milímetros, 80 centímetros de diámetro, que era considerado y sigue siendo hoy día todavía un gran propulsante. Estamos hablando que, por ejemplo, para lograr un lanzador satelital son necesarios aproximadamente 1 metro de diámetro de motores cohete de combustible sólido, pero con una agrupación en racimo podría haberse logrado con un motor Cóndor 1, como era el que vemos en esta foto. Paralelamente, y recordemos, en esta etapa el Cóndor no era un misil, era un vector, un lanzador espacial, con lo cual se desarrollaron cabezas de reentrada y sistemas de recuperación con paracaídas y sistemas de telemetría, etcétera, para poder recuperar la carga telemétrica. Estas son un par de fotos en Colleferro, en Italia, donde se probaron motores argentinos realizados en Córdoba. Y acá tenemos un video, no me voy a detener mucho en esto porque tenemos poco tiempo, pero esta es una prueba estática, perdón por la mala calidad del video, porque esto está pasado de VHS. Es la prueba estática de un motor del Cóndor. Voy a adelantar algunas partes, así lo vamos haciendo más rápido. Este es el momento que se enciende el motor. Pueden ver ustedes, a los que les interese el tema de la propulsión, la estabilidad y el tiempo que el propulsante funciona, ¿no? Este motor estaba totalmente desarrollado ya en 1981 y de hecho la planta estaba produciendo los primeros granos motores de serie para ya moverse a un lanzamiento de prueba, ¿no? Estamos hablando nuevamente de un cohete con tobera fija que no tenía otro objetivo militar, justamente por la dispersión del tiro, con lo cual el objetivo era lograr justamente la independencia en la fabricación de grandes granos motores.
¿Y qué es lo que pasa a partir de ahí? Bueno, pasa Malvinas, ¿no? La gesta de Malvinas, el 2 de abril de 1982, y la posterior conclusión desfavorable para la Argentina, de alguna manera determina que el programa Cóndor cambia de rumbo, y es un cambio de rumbo verdaderamente dramático, muy rápido, prácticamente meses después de la derrota en Malvinas. El equipo que estaba a cargo del Cóndor y una serie de oficiales superiores de la Fuerza Aérea empiezan a pensar una reformulación para el Cóndor de tal forma que tuviera un significado militar, y a partir de ese momento se le pide a estas empresas europeas, que bueno, por supuesto no incluían a Inglaterra, la ayuda para la reconversión de esta tecnología de motor que estaba ya en Argentina y que había sido exitosamente transferida en un misil de alcance intermedio que pudiera llegar hasta 1000 kilómetros con una precisión de menos de 100 metros. Esto hace que se tenga que reformular el proyecto, incluyendo lo que se conoce como una tobera flexible. Acá podemos ver un poco las diferencias de lo que era el Cóndor 1 y el Cóndor 2. El Cóndor 2 tenía 2 etapas. En un principio la primera etapa, bueno, por supuesto era de combustible sólido, y la segunda etapa de combustible líquido. Tenía una tobera vectorizable y en gran medida había sido diseñada esta conversión en Alemania. Acá podemos ver otro detalle, como podemos ver, la cabeza de reentrada en un principio tenía era de municiones. Estamos hablando de ninguna manera el Cóndor 2 en ningún momento fue un misil de objetivos nucleares, utilizaba munición convencional. Y aquí podemos ver un detalle de este motor modificado del Cóndor 2, que utilizaba la misma tecnología, el mismo tubo motor del Cóndor 1, pero tenía una tobera vectorizable, como podemos ver aquí, una llamada tobera móvil, ¿no? Esta tobera móvil lo que permite es justamente ajustar la precisión de la trayectoria de un misil de estas características. Acá vemos otro detalle, no me voy a extender mucho, como es el sistema de movimiento de esta tobera. Y en un principio era lo que iba a ser la segunda etapa, que era de combustible líquido en un primer momento. Iba a ser con tecnología totalmente provista por MBB, que esta empresa también proveía al programa satelital Ariane europeo. Y aquí podemos ver dos fotos, esta y la próxima de esta segunda etapa del Cóndor 2, como iba a ser en un principio. Posteriormente esto se modifica debido a una serie de desinteligencias con los proveedores europeos y se convierte en una segunda etapa sólida, también vectorizable. A todo esto se capacita en Argentina una serie de pymes en diferentes lugares, más que nada en Córdoba y en Mendoza, para fabricar estos grandes cohetes que iban a ser ensamblados. Aquí vemos otra vista en un taller, si no me equivoco, esto es en Córdoba. Y esto es en Mendoza, algunos mock-ups de la cabeza de reentrada del Cóndor 2. Acá podemos ver otra vista. Y algo que olvidé decir, pero no es menos importante, es que este proyecto, esta segunda parte del Cóndor 1, si bien del Cóndor 2, si bien el primer desarrollo, el primer contrato para transferencia tecnológica del Cóndor había sido en su totalidad pagado por el gobierno argentino, en el caso del Cóndor 2 necesitaban salir a buscar financiación afuera. Estamos hablando, el proyecto Cóndor se hizo en su totalidad en democracia, ya el presidente Alfonsín se había hecho cargo del gobierno nacional, y debido a la situación económica imperante en el país, era necesario lograr fondos exteriores. El Tesoro
nacional no podía hacer frente a los gastos, y es en ese momento donde se establece un mecanismo de compensación y se empieza a buscar clientes potenciales para un proyecto de estas características, ¿no? Y ahí aparecen una serie de países que de alguna manera son los que en definitiva terminan dictaminando el fin del cóndor, ¿no? Porque los únicos que estaban interesados en este tipo de cosas era Arabia Saudita, Egipto y posteriormente Irak, y esto es lo que empieza a complicar un poco la cosa, porque ya pone a la Argentina en la mira de otros países que no querían que estos primeros obtuvieran ese tipo de tecnología. Entonces esto es lo que nos empieza a ocasionar una serie de problemas internacionales y que terminan siendo el fin del programa Cóndor. Acá vemos algunos contenedores donde estos motores cohete desarrollados en el país estaban supuestos a ser importados, ¿no? Y acá tenemos alguna foto de una planta en Mendoza donde se fabricaban los mock-ups para entrenamiento del Cóndor 2 completos en su configuración final. Lo que es importante decir es que el Cóndor 2 nunca se llegó a lanzar. En un momento, durante el gobierno de Alfonsín, ya existía la posibilidad de hacer un primer lanzamiento. Este lanzamiento se iba a llevar a cabo en la localidad de Cabo Raso, en la provincia de Chubut, mirando al Océano Atlántico, pero posteriormente el gobierno argentino, y en particular a través de un pedido del entonces canciller Caputo, se decidió no lanzarlo, justamente para que no hubiera suspicacias con el Reino Unido, pensando que iba a ser un objetivo cercano a las Islas Malvinas. Acá vemos algunas fotografías de diferentes partes del Cóndor 2. Este es el tail can, donde justamente ahí adentro estaba la tobera flexible. Y acá vemos un motor ya quemado. Esto es un motor que fue ya utilizado en una experiencia, en una prueba estática. Eso que se ve ahí al costado es una rampa donde se contenía en su totalidad el Cóndor 2, y había sido fabricada por una fábrica de carrocerías de colectivos en Córdoba. Permitía ocultar de alguna manera el Cóndor 2 completo y llevarlo por rutas convencionales. Y en Cabo Raso se hizo esta infraestructura que fue realizada también por la Fuerza Aérea, que era una especie de blockhouse, una casamata de lanzamiento, hecha totalmente en concreto, que todavía está de hecho, y una plataforma donde iban a pasar los cables hasta el lugar de concreto donde se iban a lanzar este Cóndor 2. Como les decía, esta prueba fue cancelada, nunca se realizó. El fin del Cóndor 2 lleva varios años, no es una cosa inmediata, un poco por justamente la resistencia y el deseo de la Fuerza Aérea de poder seguir manteniendo este proyecto y poder seguir aprovechando el know-how. Lamentablemente esto no ocurrió. Las presiones, de alguna manera, bueno, de Estados Unidos en particular, pero también de otros países, Inglaterra el segundo, también había presiones de Israel, justamente por el tema de la importación del Cóndor, hacen que el proyecto se cancele. El gobierno argentino no opone absolutamente ninguna resistencia. Estoy hablando de los tempranos años 90, el gobierno del presidente Menem. No se opone ninguna resistencia. De hecho, el ministro Cavallo es el primero interesado en cancelarlo, porque él pensaba que este proyecto estaba en el medio de una serie de préstamos que la Argentina iba a recibir, con lo cual la entrega, les diría, es total. Esa frase de dos autores argentinos, Barcelona y Villalonga, que escribieron un libro al cual llamaron Relaciones Carnales, y que fue de hecho una frase dicha por un ministro argentino, no puede ser más precisa, ¿no? Realmente no se defendió en absoluto el proyecto, y de esta manera se termina 2 décadas de desarrollo de propulsantes sólidos, los cuales la Argentina había invertido una gran cantidad de dinero para llevarlos a cabo, y una gran cantidad de técnicos y especialistas del tema habían puesto los mejores años de su vida. Lamentablemente quedó todo en el abandono más completo y absoluto.
Hasta ese momento esta era más o menos la familia de cohetes argentinos hechos entre esos años, y se abre una nueva etapa donde con la creación de la CONAE la Argentina se concentra en el desarrollo de satélites científicos, abandonando por una serie de años la propulsión en forma completa. Había intenciones en la Fuerza Aérea por convertir, por supuesto, el Cóndor 2 en un cohete satelital. De hecho, esa es la forma en que el proyecto es vendido al gobierno del presidente Alfonsín. En mi opinión, toda esta tecnología del Cóndor se podía haber reconvertido fácilmente si hubiera habido un mínimo interés de defender el desarrollo que se había realizado en ese momento y el cual la Argentina poseía. Reitero, no hubo absolutamente ninguna intención de defenderlo. Bueno, esto entonces concluye mi presentación. Como siempre, trato de ser absolutamente franco en mis pensamientos. No es mi intención, por supuesto, ofender a nadie ni ofender el desarrollo de los diferentes programas. Trato de verlo desde una perspectiva histórica, tratando de ser lo más objetivo posible y tratar justamente de aprender de los errores cometidos en el pasado para tratar de modificar esas cosas y que el día de mañana podamos hacer programas sostenibles y programas que sean coronados por el éxito. Dejo en la pantalla mi dirección de correo electrónico, que es deleon@aate.org. Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, desde ya siempre para mí es un placer estar en este tipo de reuniones, como les decía al principio de la charla, al menos en forma virtual, y poder compartir mis pensamientos y mis ideas con ustedes. Así que espero que el resto de la jornada sea un éxito. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, gracias a Victoria Coca especialmente por la coordinación de todo esto, y quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Le vamos a dar un aplauso presente, pero virtual para el ingeniero de León. Abrimos ahora el espacio de preguntas. Tenemos aproximadamente 10 minutos para hacer al menos 3 intervenciones. Aquellos que estén interesados, por favor levanten la mano, le vamos a hacer llegar el micrófono. Mariano. Bueno, dado que el tiempo es muy breve y habría muchísimo para preguntar y seguramente otros querrán hacerlo, 3 cosas muy concretas. Bueno, la primera, respecto a la última disertación, sería de interés contar con el material que se está exponiendo en videos, etcétera, y particularmente con la comunicación con el doctor León, justamente para poder, en otra oportunidad, poder preguntar y tener algún vínculo más o menos fluido. Bueno, respecto a los 2 oradores, bueno, mis felicitaciones, realmente han sido muy buenos y han hecho un arte de la brevedad, ¿no? Y la claridad en tan poco tiempo en temas tan complejos. 2 preguntas que en realidad es a los 2, pues lo han abordado sin querer, una de una forma más práctica y otra quizá un poquito más teórica, filosófica. Por un lado, el tema que la Argentina todavía no, lo que se explicó muy bien, el tema del Cóndor 2, y que la Argentina todavía no cuenta con un sistema de lanzamiento propio de los cohetes. Y la segunda pregunta, que también es un poco retórica, tiene que ver, a mi juicio, a mi modesta opinión, la poca divulgación o los problemas de comunicación de todo lo que hace al conocimiento científico en la Argentina. Y en general y en el mundo, esto también en alguna medida ocurre. Y finalmente, algo que sobre todo mencionó Moresi en su exposición, las dificultades a nivel político, pero también yo diría, en la opinión de los 2, cómo ven la cuestión también en el desarrollo económico y obviamente quiénes son los agentes económicos, que en definitiva podrían ser los destinatarios naturales de mucha de esta tecnología y de todo este conocimiento, ¿no es cierto?, de los recursos espaciales, etcétera, etcétera. Gracias. Primera cuestión, si me permiten, el tema de la aclaración. Toda la información va a estar subida a los canales de promoción que tiene la Escuela Superior de Guerra Aérea a través de las plataformas de Facebook, Instagram y a través de Twitter, poder recibir las consultas que quieran. Le doy paso a los expositores. Bueno, son varias cosas.
La primera de todas es un problema, yo diría, de carácter social. O sea, los argentinos somos gente muy egoísta, entonces nos cuesta mucho a veces pensar primero en el bien común y después en el bien individual. Y esto lo manifestamos en los aspectos políticos y también en los científicos. Y cuando digo en los científicos es porque es un país que está muy dado a la investigación básica y más que nada a la elaboración de papers, que son los que van quedando en el currículum. Y no hacemos investigación aplicada, que es la que realmente de alguna manera cae sobre la sociedad. Entonces, esto es parte de alguna manera de nuestras políticas y también de nuestras personalidades como ciudadanos. Una de las cuestiones interesantes que tiene este proyecto que yo presentaba, que es el Beno, es que tiene las características de un proyecto tractor. O sea, ¿qué es un proyecto tractor? No es que cada uno investiga lo que quiere, sino que todos investigan lo que quieren, pero desde una perspectiva única, o sea, para lograr un objetivo, en este caso, poder colocar un vehículo estratosférico. Entonces, quien investiga sobre generación de energía eléctrica lo hace desde la perspectiva de poder llegar en algún momento a producir un nivel de energía a partir de la energía solar, pero para un vehículo que va a estar en una condición muy particular, en una zona muy diferente, muy limitativa entre el espacio y la atmósfera baja. En este orden de cosas, todo se orientaría hacia eso y sería de alguna manera lo que llamamos la investigación aplicada, que es la que da origen a los procesos de industrialización. Nosotros, al estar dentro de la investigación básica, tenemos investigadores brillantes y muy buenos. No nos falta materia gris, lo que nos falta es un poco más de organización. Para dar un ejemplo bastante burdo, pero es una buena analogía, uno podría decir que los argentinos sabemos encontrar la punta del ovillo, pero los que aprendieron a hacer el ovillito son los brasileros. Y esto en la industria aeronáutica está a la vista, ¿no? Bueno, yo respecto a mi área es la parte de ciencias sociales, de historia, y bueno, mi idea es divulgar lo más posible todo lo que es la actividad espacial. Sobre todo, bueno, mi padre me legó un material importante. Yo escribí un libro, Una vida dedicada al espacio, historia de la actividad espacial argentina. Y bueno, un poco la idea mía es que se conozca, porque realmente esto, por ejemplo, el Mono Juan, muy poca gente lo conoce, salvo gente que está dentro de la institución, de la Fuerza Aérea, o lugares relacionados con la actividad espacial. Si no, no se sabe. Por eso mi idea es un poco eso, de divulgación. ¿Alguna pregunta, por favor? Al lado tuyo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Comito, pertenezco a la Comisión Nacional de Energía Atómica y bueno, primero felicitarlos por las exposiciones porque fueron de muy alto nivel y al Brigadier Moresi, en la respuesta que acaba de dar el Brigadier Moresi un poco contesta lo que yo estaba pensando preguntar, pero me parece necesario dedicar aunque sea un minuto a destacarlo. Varias de las tecnologías que aparecían en las filminas finales, asociadas con el desarrollo del proyecto del Beno, del avión estratosférico, se han investigado y en profundidad en Argentina. Lo que no ha sucedido es que se hayan puesto coordinadamente al servicio de un proyecto que es exactamente lo que usted acaba de decir. Así que bueno, nada, quería destacar ese punto y creo que tenemos capacidades y sabemos perfectamente lo que es un proyecto tractor y en otras áreas eso ha funcionado. Es cuestión de que se tome la decisión estratégica y se ponga las cabezas al servicio de eso. Bueno, muchas gracias. Sin duda que en el área de la energía atómica es una de las muy pocas que ha funcionado con bastante coherencia, ¿no? Sí, así que es un buen ejemplo. ¿Otra consulta que esté disponible en el piso? Bien. Quiero hacer una aclaración a la pregunta, a la última pregunta. El concepto de este tipo de programas que incluyen una cantidad de proyectos asociados que permiten el crecimiento o la consolidación de un elemento al final de la etapa, son elementos de complejidad que requieren tanto la visión estratégica, ¿sí?, el sostenimiento en el tiempo y en algunos casos hasta la elaboración de políticas de Estado. Uno de los consensos de esta apertura de la Escuela Superior de Guerra Aérea a estos ámbitos al público para integrarnos
de manera tal de generar un poco conciencia y otro poco conocimiento, ¿sí? Más conocimiento que conciencia, no podemos hacerlo más allá de eso, eso va a ser una reflexión personal, pero la idea es alcanzar a través de este tipo de proyectos el conglomerado de capacidades que tiene el país, y son realmente superlativas, ¿sí? Superlativas. Cualquier desarrollo de este tipo tiene ganancia, y esto no puedo adherir más a lo que decía el señor Brigadier, que fallar en alguna de las áreas o en la concreción del proyecto íntegro seguramente traerá adelantos tecnológicos, adelantos de producción, adelantos derivados que son prácticamente la esencia de lo que significa el poder aeroespacial en su historia, ¿sí? Si hay algo que ha derivado a la sociedad o al uso civil de tecnologías aplicadas, es básicamente el poder aeroespacial desde el momento cero de la aparición dentro del contexto del instrumento militar y después, por ende, asociado a la industria y a la producción civil. Así que desde ya le agradecemos la colaboración a todos, su presencia. Les vamos a dar un aplauso a los expositores de este primer bloque. Bueno, tenemos un momento de receso. Los invito a tomar un café en el hall y de paso disfrutar un poco también de la presentación de la empresa Stratology, que está lista y está presentando uno de esos productos y parte de su inventiva en el hall de esta casa.